Buenos días. Vamos a empezar la antepenúltima sesión de clases a través de estos vídeos, y lo que vamos a hacer hoy en realidad es seguir con las explicaciones de la sesión anterior acerca de la noción de melancolía, que es con lo que iniciamos el final de la clase precedente. Y a partir de aquí iremos desarrollando este concepto. Una vez terminado el estudio o el comentario de la importancia de dicho concepto en la teoría del arte, abordaremos ya otro aspecto de las clases. Abordaremos el estudio de otro concepto importante para entender qué es el arte y para qué sirve. Bien, simplemente voy a resumir y recordar lo que vimos en la sesión anterior. Estuvimos, por un lado, comentando la curiosa noción de catarsis, la curiosa noción aristotélica de catarsis, que sostenía que, por un lado, las obras de teatro, especialmente las tragedias, tenían un, tenían un influjo decisivo sobre nosotros, y dicho influjo no era negativo, no tenía que proscribirse, como siglos más tarde anunciaría y pediría el filósofo Kant, sino que por el contrario, este influjo, este efecto que afecta a los espectadores o a los asistentes a la escenificación, a la representación de la tragedia, este influjo es benéfico. Y es benéfico, curiosamente, toda vez que los efectos que produce la tragedia y que busca producir la tragedia son efectos que tienen que ver con el miedo, o mejor dicho, una mezcla de compasión y de miedo. Puede sorprender que el miedo sea el objetivo o uno de los objetivos que busca la tragedia, y que por otra parte este efecto sea benéfico, nos beneficie, pero Aristóteles comentaba que las obras de arte son un medio para prepararnos para la vida real. Es decir, la obra de arte en realidad lo que ofrece es una primera experiencia controlada del encuentro o del encontronazo con la vida real, y a fin de prepararse anímicamente ante los envites de la suerte, iba comentando que estos efectos sobrecogedores, es decir, que encogen el ánimo o que turban el ánimo, ya sea porque la mueven a compadecerse y preocuparse por lo que le ocurre a los héroes en la escena, ya sea por literalmente, horrorizarse ante lo que ocurre. Estos sentimientos contradictorios de compasión o de simpatía y de horror, de angustia, de encogimiento del ánimo, son benéficos, porque precisamente la vida no es un camino de rosas, y que por tanto el estar debidamente preparado ante situaciones parecidas a las que ocurre en la tragedia, evidentemente fortalece el ánimo, y que por tanto la tragedia actúa como una vacuna que inocula en el ánimo dosis mínimas de miedo y de compasión, lo cual produce anticuerpos, y cuando se produzca una situación infinitamente más poderosa en la realidad, el ser humano ya estará preparado para poder reaccionar debidamente. Es decir, la concepción de la tragedia aristotélica es una concepción médica que sostiene que el arte es una preparación a la vida, y nos prepara para los envites de la fortuna.
Bien, por tanto, el arte no tiene que ser percibido de manera distanciada, sino el arte es un artilugio mágico, prácticamente mágico, que tiene efectos físicos y psicológicos sobre nosotros. Y estos son útiles, son benéficos. Esto es lo que vimos. Evidentemente, detrás de esta concepción subyace la noción de que la obra de arte de algún modo nos posee. Es decir, digamos, es capaz de removernos profundamente. Y pasamos entonces a comentar la noción de posesión, que es central en la teoría de la creación humana en todas las culturas y en todas las épocas. Y no centramos, centrándonos, digamos, en el mundo occidental, no centramos en las dos nociones de posesión enunciadas por Platón y posteriormente por Aristóteles. Y lo que vimos es que la noción de posesión, la noción de, se llamaba el furor poético, en Platón es central, pero las opiniones platónicas sobre la posesión son cuanto menos ambiguas, porque si por un lado alaban todos aquellos que son escogidos por los dioses, por las musas, para vehicular determinados contenidos o conceptos a través de formas atractivas o hermosas, por otra parte, Platón consideraba de que las musas siempre escogían a los menos preparados porque podían hacer lo que querían con ellos. Se convertían en marionetas que no tenían ninguna opinión y que por tanto en absoluto alterarían digamos, lo que las musas querían contar, sino que se comportarían como marionetas que enunciarían sin entender nada lo que las musas les dictaban. Es decir, eran literalmente unos instrumentos, unos portavoces en manos de las potencias sobrenaturales. Por tanto, la noción de inspiración o de posesión, tal como la concibe y la define Platón, es una noción cuanto menos ambigua, es decir, da lugar a obras deslumbrantes, ciertamente, pero de las que los supuestos autores, los supuestos poetas, no pueden sentirse en absoluto responsables, porque ellos en realidad no han hecho nada. Simplemente, iba a decir, han enunciado lo que las musas les dictaban o lo que las musas les obligaban a enunciar. Aristóteles, por el contrario, ciertamente parte de digamos, de la división entre artistas esforzados, dotados de un cierto talento o no, pero que se preparan, se forman, estudian, se adiestran y por tanto, con el tiempo y aplicando unas reglas conocidas y asumidas, pueden lograr obras notables, ciertamente. Pero frente a estos artistas, iba a decir, esforzados, eh, que casi podríamos decir compensan sus limitaciones con la práctica, eh, Aristóteles contrapone, al igual que Platón, a los artistas poseídos o inspirados, pero contrariamente a Platón, que sostenía que estos artistas habían sido escogidos por el cielo precisamente porque no tenían ningún don particular y por tanto no podían tergiversar la creación, Aristóteles sostenía que, primeramente, la posesión no daba lugar a una obra entera, sino lo que producía son, digamos, el germen de una obra, un germen brillante, sorprendente, novedoso, sin duda, pero que posteriormente tenía que ser elaborado y trabajado cuando los espíritus se serenasen, por tanto, una creación deslumbrante
era el resultado de dos partes, de dos momentos del trabajo de la creación, un momento de inspiración, donde brota la idea, y un momento de trabajo en que se ordenan las ideas deslumbrantes que antes han aparecido. Y, por otra parte, como vimos, Aristóteles sostenía que no todo el mundo podía gozar de este estado de rapto o de entusiasmo, este estado de posesión, sino que sólo aquellos en los que dominaba un humor particular, uno de los cuatro humores que habíamos comentado, el humor melancólico, estos eran los poetas o los artistas con los que las musas conectaban. Y por tanto, ya con Aristóteles empieza a presentarse al artista como un ser especial, dotado de unas ciertas características, en este caso el exceso o el predominio del humor melancólico sobre otros humores, que evidentemente le dota de una personalidad peculiar, una personalidad que no solo posee digamos aspectos positivos, sino que también lo convierte en un personaje lento, ensimismado, encerrado en sí mismo, etc. Es decir, no es un personaje jovial como habíamos presentado a los que estaban dominados por el humor sanguíneo. El humor melancólico, por el contrario, tiende a producir caracteres reservados, pero que de tanto en tanto deslumbran al resto de los humanos con unas creaciones sorprendentes e inesperadas. Esto es lo que vimos hasta entonces. Vamos a seguir, por tanto, comentando, iba a decir, la evolución y la importancia que tuvo el destacar al humor melancólico como el humor propio de los artistas. Preciso que en la Edad Media este humor también caracterizaba a todos los seres marginales, los seres que no entraban que no se encuadraban en determinadas normas, entre los cuales se encontraban los ladrones y toda clase de personas marginales. Por tanto, digamos, el humor melancólico tardó en ser aceptado como un humor benéfico y aceptable. Para Aristóteles, desde luego, el estar bajo el influjo o el dominio del humor melancólico, en principio no causaba ningún problema. Sí empezó a causarlo en la Edad Media, pero ya con el Renacimiento, iba a decir, ya con el Renacimiento el concepto de este humor se fue lentamente modificando. Y vamos a ver qué es lo que se pensaba a principios del siglo XVI sobre este humor y la relación con la creación artística, comentando la que quizás sea una de las 3 o 4 obras renacentistas más célebres de la historia, el grabado Melancolía 1 de Durero, y que es una imagen que resume perfectamente la compleja visión de este humor y su relación con la creación, y al mismo tiempo ofrece una imagen de la creación artística que rompe completamente con el concepto de la creación que se tenía hasta entonces. Y de ahí, evidentemente, podremos deducir consecuencias sobre la evolución del concepto de creación artística que ha llegado hasta nosotros. Bien, tenemos en pantalla, espero que lo puedan ver bien, el grabado que he comentado, que he mencionado anteriormente, un grabado que se titula, como se puede ver en la propia imagen,
se titula Melancolía 1. Y es evidentemente es el grabado más célebre de Durero y es uno de los grabados más célebres de toda la historia del arte occidental. Bien, vamos a comentar algunos aspectos de este grabado, que en realidad es como un acertijo, es decir, es un conjunto de elementos en principio inconexos que juntos explican de manera enigmática, es casi como un jeroglífico, explica, digamos, u ofrece una imagen de lo que es un artista, pero un artista muy particular. Bien, comentemos lo que estamos viendo. Tenemos es un grabado, evidentemente es en blanco y negro, y tenemos a una figura. Bueno, si nos fijamos, tenemos dos figuras y dos animales. Tenemos, por un lado, esta figura que lleva unas alas, espero que lo podamos ver, es un cupido, es como un pequeño Eros, un pequeño ángel, literalmente seguramente un cupido, desde luego es un héroe. Los cupidos son hijos de Venus o de Afrodita. Bien, por tanto es un héroe, es un ser sobrenatural, y al lado tenemos otra figura antropomórfica, también alada, como es absolutamente visible, por tanto, y toda vez el pelo que lleva y la corona parece o es un ángel. Por tanto, en este caso tendríamos un personaje de la corte celestial propia del mundo cristiano. Bien, he comentado anteriormente que esta escena también incluye a dos animales, este galgo, que vemos que es un galgo famélico, es un galgo particularmente delgado, y ya los galgos lo son así, pero este da un poco la sensación de que casi no se aguanta de pie, está como adormecido y encogido, y tenemos otro animal que es este animal volador que al desplegar sus alas presenta como una banderola con el título del grabado, Melancolía 1. Esto seguramente es un murciélago. Bien, todos estos cuatro personajes, estos cuatro seres, se encuentran sentados o asentados en la costa. Vemos aquí efectivamente la unión entre una superficie de agua, un lago o un mar, un lago da la sensación muy grande, o el mar. Aquí tenemos y esto es la costa. Bien, estos personajes están adosados, contra una construcción. Y cuando digo construcción me refiero no solo a un edificio, sino también a un edificio quizás en construcción, como podemos intuir a través de esta escalera adosada contra la fachada. Esta escena, iba a decir casi esta escena de playa, tiene lugar, da la sensación que tiene lugar de noche. Hay una cosa curiosa, no hay sombras, hay apenas sombras, pero una noche muy extraña, una noche, en realidad esta luz tan particular que tiene este grabado es, la luz que existe en las noches iluminadas, y en este caso iluminada por esta estrella fugaz que tenemos aquí, y lo cual es muy extraño por un arco iris.
Digo, es extraño porque evidentemente los arcoíris solo se producen después de un momento de tormenta, ciertamente, pero cuando el sol despunta. Aquí, en principio, el sol no despunta, pero quizás la evocación de una tormenta sí sea adecuada. Lo que sí tenemos es que tenemos en el cielo unos fenómenos contradictorios y muy extraños. Si recordamos la película, el final de la película Melancolía de Lars von Trier que vimos en la sesión anterior, también en la escena nos encontramos con las protagonistas sentadas, recogidas, casi dentro de una especie de estructura, de una estructura en construcción, una especie como de cabaña, sentadas en el suelo, con caras entre tristes y realmente o desesperadas, y mientras en el cielo acontecían fenómenos muy extraños. En aquel caso, el lento acercamiento de un planeta, de un cuerpo sideral o de un cometa llamado Melancolía. Y aquí da la sensación de que encontramos con un cometa deslumbrante que se está acercando. Bien, fijémonos, vamos a ir reconociendo alguno de los elementos que componen este abarrotado grabado y vamos a enunciarlos y comentarlos. Tenemos, ya hemos comentado, el ángel, un ángel postrado, con la cara apoyada apoyada contra su mano, o mejor dicho, en concreto, la mano cerrada. Tiene el puño. Bien, lo que vemos es que tiene la cara en sombra. Por tanto, no se ve bien su cara. Una cara ensombrecida muy a menudo denota pensamientos sombríos, básicamente porque cuando uno tiene la cara en sombra no se ve muy bien y no se sabe si esta sombra es voluntaria o no, es decir, si uno esconde ligeramente el rostro porque no quiere que las ideas que tiene se trasluzcan en un rostro, sean, por tanto, muy visibles. Y si alguien no quiere que sus pensamientos o sus ideas no se perciban, es seguramente porque, primero porque las retiene y porque estas ideas no se pueden comunicar o no pueden estar al alcance de todo el mundo. Y por tanto es posible que no sean ideas aptas o benignas, al menos para todo el mundo. Pero, por otra parte, el tener la cara apoyada sobre el puño da una imagen de alguien perdido en sus pensamientos, ensimismado, triste, etc. Pero si nos fijamos, de todos modos, los ojos, fijémonos aquí, son ojos no de alguien que está durmiendo, que está como perdido en sus sueños, sino de alguien que está perfectamente despierto. Tiene una mirada acerada, potente, brillante, y por tanto sabe muy bien en lo que está pensando y lo que está haciendo. Esto por un lado. Y fijémonos que no es precisamente un rostro amable, es un rostro endurecido, crispado, la boca, los labios cerrados, casi contraídos, y por otra parte, si nos fijamos en la mirada, tiene el ceño también contraído, unas espesas cejas que dotan que dotan a este personaje de una mirada dura. Es un personaje muy poco amable. Este personaje sostiene un compás en la mano. Bien, creo que ya había comentado, no estoy seguro si era en este curso o en el curso de posgrado,
el simbolismo del compás. El compás evidentemente es un instrumento de dibujo. Tenemos que pensar que los compases antiguos, en Roma, en Grecia, en Roma y en el Renacimiento, eran unos instrumentos que no tenían un lápiz, digamos, en uno de los extremos, sino que tenían dos puntas. Y por tanto las líneas que trazaban eran surcos que se grababan en superficies duras. En realidad no era tanto un instrumento de dibujo cuanto un instrumento para tomar medidas. Medidas que posteriormente eran, digamos, aplicadas o trazadas en un papel. Por tanto, es un instrumento de medición. Bien, y aquí efectivamente vemos que parece que tiene un papel en las rodillas. También fijémonos que cómo coge este compás. Para poder utilizar un compás, evidentemente hay que cogerlo por uno de los extremos, hay que cogerlo por aquí. Cogido de este modo, este compás no funciona, no sirve para nada. Preciso también que el compás era y es un emblema de la geometría, por tanto de una de las artes liberales, y obviamente es un emblema de los francmasones y de los arquitectos. No sé si hace falta enseñar el logotipo del Col·legi d'Arquitectes de Cataluña y de cualquier colegio de arquitectos, y así como de la Asociación de Colegios de Arquitectos en todo el mundo, y no solo en Cataluña, en España, etc. Todos los logotipos incluyen un compás. Es más, casi todos incluyen un compás, casi todos no, todos incluyen el compás representado siempre del mismo modo. Quizás lo que voy a hacer es enseñaros por ejemplo, uno de estos logotipos y también comentarlo y compararlo con la imagen del compás. Bien, vamos a ver, por tanto, uno de estos logotipos. Veamos algunas imágenes para poder entender y, digamos, ubicar mejor el simbolismo del compás que maneja el ángel en el grabado La melancolía de Durero. Bien, este es el logotipo del Col·legi d'Arquitectes de Cataluña. Es un logotipo absolutamente canónico, es decir, si cogéis, miráis, buscáis logotipos de toda clase de colegios de arquitectos, incluso de cualquier país, os encontraréis con unos motivos bastante parecidos. Aquí, en este caso, evidentemente lo que nos interesa es comentar este dibujo. Evidentemente es un compás. Fijaros que el compás está abierto y cómo se dispone con la punta, digamos, el extremo en la parte superior. Por tanto, quiere decir que lo que simboliza al colegio de arquitectos y que, por tanto, lo que simboliza el trabajo de los arquitectos y también la figura del mismo es, entre otras cosas, un compás. Un compás bajo el cual se ubica una rosa con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétalos, los 7 pétalos que evidentemente evoca los 7 niveles del cosmos, y una rosa que además crece debajo de, pero al mismo tiempo cuando el compás se abre. Es decir, el compás tiene la capacidad de hacer florecer lo que se encuentra debajo, por tanto, hacer florecer lo que, digamos, lo que se encuentra en o debajo de la tierra. Evidentemente tenemos una doble corona de laurel y de una corona de olivo, que son las coronas que se entregaban a los victoriosos, a los deportistas victoriosos y a los guerreros victoriosos en el mundo antiguo.
y por tanto, evidentemente, este logotipo también simboliza el triunfo del arquitecto sobre la materia que logra florecer. La corona es tanto una alusión al estado político en España, como también simboliza, acentúa esta noción de triunfo de la parte superior, que es el mundo de la mente, sobre el mundo sensible. Y veremos incluso qué consecuencias tiene digamos, eh, esta particular visión del trabajo del arquitecto y de la arquitectura. Bien, por ahora simplemente me interesaba mostrar que el compás se asocia a la arquitectura, al arte de la arquitectura. Perdón, aquí tenemos otro logotipo, este caso en este logotipo y el siguiente son logotipos masónicos, no propiamente arquitectónicos, y lo que vemos en esta imagen y en la otra es, de nuevo, un compás colocado con las puntas orientadas hacia abajo, abierto, que se encuentra, en este caso, no con una rosa, sino con una escuadra abierta, una escuadra cuyas puntas, en este caso, apuntan hacia lo alto. No hace falta comentar, casi podría parecer como un chiste, pero no lo es, una cierta connotación sexual de la escuadra. Es el emblema el emblema de quienes trabajan en la tierra, de los agrimensores, por tanto, de todos aquellos que aplican las medidas de los planos, por tanto, las medidas que un arquitecto ha decidido, las aplican en el terreno. Digamos, la escuadra es un poco el emblema del constructor, del que da forma material al proyecto del arquitecto. Y por tanto, de la unión del compás del arquitecto y de la escuadra del constructor dispuesta para recibir, digamos, la influencia del compás del arquitecto, se produce la creación simbolizada por este ojo divino que de algún modo reemplaza la rosa en el logotipo del Colegio de Arquitectos. Aquí tenemos otro símbolo masónico. Esto de esta G denomina uno de los grados, uno de los 7 grados. El número 7 es importante, uno de los 7 grados, digamos, en la formación del masón, y también tenemos un compás y una escuadra, ambos entrelazados y dispuestos de manera opuesta. El compás desde lo alto hacia lo bajo, la escuadra, digamos, abriéndose hacia lo alto, con todo esto lo que significa. Y evidentemente se produce un hijo, se produce, por tanto, en este caso, un grado en la formación del masón. No sé si hace falta, porque tampoco sé si es el lugar de comentar qué son los francmasones, simplemente, o la masonería en general, simplemente comentar que es una secta, un grupo que aparece a finales del siglo XVII, sobre todo en Escocia, y que luego posteriormente se va divulgando por toda Europa y salta a los Estados Unidos. Es un grupo de nobles, es una secta creada por nobles escoceses, en un momento en que, curiosamente, se dejan de construir catedrales en Europa. Puede sorprender decir que en el siglo XVII o a finales se seguían construyendo catedrales, pero hay que pensar que las grandes catedrales góticas del norte de Europa, iniciadas digamos, en el siglo XII o en el siglo XIII, digamos,
tardaron siglos en completarse. Entre otras cosas, la catedral, y esto no es el norte de Europa, sino el sur, la catedral de Barcelona, como sabemos, se terminó en el siglo XX. La fachada se construyó precisamente a principios del siglo XX, basado en un dibujo, creo que del siglo XIV. Por tanto, digamos, el proceso constructivo de las catedrales era larguísimo. Y curiosamente, así como hasta el siglo XVIII, cada artesano, cada artista tenía que pertenecer a un gremio, es decir, el trabajo libre, el trabajo independiente era inconcebible y no podía darse. Cualquier persona eh, que quisiera crear, que quisiera digamos, actuar como artista, ya sea como artesano, ya sea como artista liberal, etcétera, tenía que sindicarse, es decir, tenía que formar parte de un gremio, del gremio de los carpinteros, de los pintores, de los escultores, de los yeseros, etcétera, etcétera. Bien, eh, digamos, para poder ingresar en un gremio había que pasar por un examen, es decir, era necesario la aprobación del resto de los miembros del gremio, que todos ellos eran directores de talleres. Bien, lo que ocurre es que, y por tanto evidentemente solo se podía encargar un trabajo a un taller que formaba parte de un determinado gremio. Pero, curiosamente, la labor de construcción, de levantamiento de catedrales, alteró esta norma que regía en toda Europa. En realidad es una norma que aparece en la Edad Media. No se sabe muy bien cómo funcionaba en épocas anteriores, en Grecia y en Roma. Altera, digamos, esta norma que exige que solo personas que forman parte de un determinado gremio pueden trabajar, toda vez que, teniendo en cuenta que en la construcción de una catedral intervenían tantas personas pertenecientes a gremios tan distintos, escultores, tallistas, pintores, vidrieros, etcétera, etcétera, lo que se hizo es, se creó un gremio especial, un gremio temporal, que era el gremio de los constructores de catedrales, de los que formaban parte personas o artesanos que pertenecían a gremios específicos. Y todos ellos abandonaban temporalmente su gremio para entrar a formar parte del gremio de los constructores de catedrales. Y se encontraban vidrieros, tallistas, yeseros, tallistas de piedra, arquitectos, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de personas que intervenían en la construcción y decoración de una catedral. Todos ellos, además, poseían una caseta de obra llamada una logia. Todos ellos, en la logia, se depositaban todos los planos ejecutivos, y se depositaban todos los instrumentos de trabajo, y era un lugar al mismo tiempo donde de tanto en tanto, no sé si diariamente, se discutían entre todos de los problemas con los que se enfrentaban, y al mismo tiempo también discutían de los motivos ornamentales, de los temas que se tenían que tratar, etc. Por tanto, teólogos, historiadores, humanistas también formaban parte del gremio de constructor de catedrales, porque eran los que indicaban cuáles eran los motivos adecuados y cómo se tenían que representar. Aunque las catedrales eran obras financiadas por los burgos, por las ciudades, también participaban nobles que, digamos, con donaciones económicas, y que, por tanto, en tanto que miembros que contribuían a la financiación de las catedrales, y que por otra parte muy a menudo también mantenían a distintos artistas, se les invitaba a formar parte de las logias. Evidentemente no participaban de las discusiones absolutamente técnicas, pero sí discutían de las discusiones teológicas acerca de la conveniencia, la pertinencia o la impertinencia de determinados motivos, cuadros o representaciones. Bien,
Como os decía, las últimas logias se cerraron a finales del XVII. En estos momentos solo se conserva una que casualmente ha llegado hasta el siglo XXI, que es la logia de la construcción que existió cuando la construcción de la Catedral Gótica de Estrasburgo. Esta todavía se ha conservado. Bien, como os decía, las logias se fueron cerrando porque las catedrales se fueron culminando y ya no se construyeron más catedrales a finales del siglo XVII y muchos de los nobles de golpe dejaron de tener algún tipo de actividad, como es la participación en las discusiones, etcétera, que tenían lugar en estos lugares. Y, por tanto, algunos nobles escoceses, añorando estos encuentros y estas discusiones, decidieron crear nuevas logias que en este caso ya no estaban dedicadas a la edificación de catedrales, sino a la edificación personal, a la formación personal. Y del mismo modo que un arquitecto o un constructor tiene que conocer una serie de reglas para poder ir construyendo correctamente y dar una forma correcta o adecuada a lo que está proyectando, a lo que tiene en mente. Del mismo modo, si una persona desea formarse o educarse, necesita evidentemente una serie de reglas de conducta, de normas y de conocimientos para poder, actuar y comportarse de un modo recto y correcto. Y por tanto, las logias que aparecen a finales del siglo XVII en Escocia son unas logias en las que se discute de la formación del gentilhombre, digamos de la persona educada y bien formada, en la que participan teólogos, filósofos, etcétera, que todos ellos discuten de lo que hay que hacer para comportarse bien. Estos son las logias llamadas masónicas, porque se construyen según el modelo de los masones, que eran los constructores, y se llaman francmasones, la francmasonería, porque la palabra franco o franca era la que denominaba a los que tallaban las piedras francas, que eran las piedras más duras y más difíciles de tallar que se utilizaban en las fachadas y en los motivos ornamentales más importantes de una catedral. Por tanto, un francmasón es una persona que sigue una serie de normas, de conductas que se va edificando lentamente para poder tener un comportamiento ejemplar y por tanto que sirva de modelo para los demás, como las piedras francas eran realmente las piedras ejemplares que daban lustre y prestigio a las catedrales. Y las logias francmasónicas, por tanto, se convierten en centros de educación en los que solo se aceptaban y se siguen aceptando determinadas personas que tienen que demostrar una serie de conocimientos y de disposiciones y predisposiciones a seguir una serie de reglas de conducta. Y, por tanto, el trabajo del arquitecto conformando a la materia bruta, aparece como un tipo de comportamiento y de adecuación adecuado para la formación personal. De ahí que los logotipos de los francmasones sean idénticos al de los colegios de arquitectos. Esto es una alegoría, una representación, una personificación del arte de la geometría, que vemos que, como la mayoría de las alegorías, se representa mediante una figura femenina que maneja la escuadra y un compás, que fijémonos se representa con la misma forma, o mejor dicho, en la misma posición
con la que se representan todos los compases que hemos visto anteriormente. Esta miniatura representa al conjunto de las artes, destacando la importancia o de la primacía de la geometría, que va trazando todas estas figuras geométricas, algunas sencillas y otras mucho más complejas, gracias al compás, y las dota de materia gracias a la escuadra. Bien, esto es otra representación, esta evidentemente ya manierista, otra representación o alegoría o personificación del arte de la geometría, en la que en una posición o un motivo que recuerda aquellas representaciones del dios medieval que va trazando los límites o los contornos del mundo, del cosmos, con un compás. Creo que ya he enseñado una imagen de estas, y si no lo repetiré. Y vemos aquí, digamos, la personificación de la geometría, que vemos que tiene una corona, no sé si lo veis, con torres y una muralla. Es, por tanto, una imagen, en realidad se la representa bajo la forma de la fortuna, y la fortuna es una diosa helenística, digamos una diosa clásica, que vela por las ciudades. Es la diosa que protege a las ciudades, y las ciudades bien planificadas son las que obedecen a esquemas geométricos que traza precisamente la personificación de la geometría. Aquí vamos viendo además edificios en construcción, y si nos fijamos, hay en el suelo toda una serie de instrumentos, hay instrumentos para medir el espacio y el tiempo, dispuestos en el suelo en un cierto desorden que no evoca o recuerda el desorden de los objetos que yacen a los pies del ángel de la representación de la melancolía en el grabado de Durero, que también tiene edificios en construcción, digamos cercanos. Y esta es es un retrato casi canónico de un arquitecto. Este es un retrato barroco que representa al arquitecto James Adams, un arquitecto escocés. Lo he traído no por la figura del arquitecto, sino porque lo que permite reconocer que esta figura es un arquitecto, porque evidentemente este es el gran tema, es por un lado estos planos enrollados que tiene en la mano, pero que también lo podrían caracterizar como un dibujante o como un pintor. Lo que introduce definitivamente, lo que permite reconocer en esta figura a un artista geómetra, y en concreto a un arquitecto, es obviamente este compás, no sé si lo vemos, que tiene en mano, más allá de el capitel que le sirve de soporte, y que seguramente es un modelo que ha sido trazado con el compás sobre estos planos, sobre este plano. Por tanto, vamos viendo cómo el compás es, por un lado, un elemento que permite identificar o caracterizar al arte de la geometría, que es un arte esencial en la arquitectura, y posteriormente sirve para caracterizar al arquitecto y a todos los arquitectos, como descubrimos si miramos todos los logotipos del gremio o del colegio de los arquitectos en todo el mundo. Por tanto, el compás que aparece en el grabado de Durero, al que vamos a volver, quizás identifique al ángel como un arquitecto. ¿Y qué es lo que está haciendo este arquitecto? Bien, por tanto, sí, hemos comentado qué puede significar este compás.
lo que significa es que permite reconocer en esta figura o un geómetra o a lo mejor un arquitecto. Pero también había comentado que sostiene el compás, este personaje sostiene el compás de una manera muy particular porque lo sostiene por una de las puntas y por tanto en realidad no puede hacer nada con este compás, es decir, no puede ni tomar las medidas ni trazar figuras. Es decir, o es una posición torpe o es una posición que demuestra o prueba que este arquitecto esta figura está impedida. Es decir, no logra, no puede realizar los dibujos y tomar las medidas a la realidad como en principio debería hacer. Fijémonos en algunos otros detalles y vamos a ir comentando algunos de los elementos que aparecen. Tenemos aquí, no sé si lo vemos, unas llaves desordenadas, que caen desordenadamente. Las llaves evidentemente remiten a cajas, a secretos, a casas, es decir, a objetos que protegen, guardan, conservan, etc. Bien, este ángel, digamos, sería el guardián de las llaves, el que por tanto abre y cierra edificios o cajas. Pero así como los guardianes siempre tienen controladas las llaves, fijaros que estas aquí yacen de manera desordenada a un lado de la figura. Por tanto, digamos, sería un guardián, digamos, un tanto descuidado. Bien, pero por otra parte ya incluso su rostro ya denota que que es una persona extraña o turbia, no sé muy bien cómo lo podríamos denotar. Bien, aquí tenemos todo un conjunto de objetos que yacen, no hace falta decirlo, desordenadamente a los pies del ángel. Tenemos aquí un soplete, unos clavos, una regla, una sierra, este objeto que no sé exactamente cómo se llama y que sirve para ir puliendo la madera. Tenemos aquí un objeto que permite dibujar los contornos, los perfiles, por ejemplo, de una moldura. Tenemos una figura perfecta, una esfera. Tenemos aquí este objeto que es un tintero. Aparecen aquí justo debajo unas pinzas. Es decir, aquí tenemos un martillo. Aquí tenemos un cuerpo geométrico. Y aquí, si no me equivoco, tenemos un hornillo. Es decir, lo que tenemos alrededor, a los pies del ángel, son instrumentos de dibujo. Y de instrumentos de dibujo, como esta pieza o la regla, modelos, como estas figuras geométricas, y en los instrumentos de dibujo también me había olvidado el tintero, y instrumentos de construcción, como los clavos, como la sierra, y este soplete es el que permite avivar el fuego, gracias al cual se pueden templar toda clase de instrumentos. Por otra parte, si nos fijamos sobre la fachada del edificio, aparece un reloj de arena, cuelga también una balanza y una campana. Aparte que esto es un cuadrado mágico, es un cuadrado la suma de cuyas cifras leídas verticalmente y en diagonal
va siempre la misma cantidad. Bien, aquí lo que tenemos es obviamente la campana y el reloj de arena permiten medir el tiempo. La balanza es un emblema de justicia, es lo que permite, por tanto, calibrar, digamos, es lo que permite medir, calibrar las normas que tienen que regir, por ejemplo, en el seno de una comunidad. Instrumentos, por tanto, para medir el tiempo, instrumentos para medir o acompasar el espacio. Bien, entre los instrumentos de construcción también tenemos evidentemente la escalera. Por tanto, esta figura definitivamente es un dibujante, es decir, es una persona que está dedicada a pautar, parcelar, ordenar el espacio y a construirlo, por un lado. Tenemos que tener en cuenta que al lado tiene este Cupido, que fijemos que tiene una actitud muy distinta a la del ángel. Mientras este tiene un aspecto cerrado, pero con esta mirada intensa, este tiene los ojos más o menos cerrados y es una persona que está activa y que da la sensación que debe estar dibujando. Bien, aquí tenemos una figura activa, despreocupada, etc. Aquí en este caso, el otro, una persona pensativa y, digamos, cerrada, tiene el puño cerrado. Esta escena, digamos, esta contraposición entre dos personajes, esta escena ocurre, ya hemos comentado que ocurre al borde del mar, en una zona donde realmente se encuentra el mar y la tierra, el cielo y la tierra. Esta escena ocurre en una noche extraña, porque es una noche iluminada por estos signos celestiales que hemos comentado anteriormente, y en la que vuela un murciélago, que es un animal junto con el perro, sobre todo un perro famélico, son animales propios del mundo de los muertos. En muchas culturas el perro, tanto en Egipto, por ejemplo, como en el mundo greco-latino, recordemos la figura del cancerbero, el perro cerbero, que es el que guarda las puertas del Hades o del infierno. También ocurre en el mundo precolombino. Los perros normalmente son animales que se asocian al mundo de los muertos y evidentemente el murciélago todavía hoy en día es un animal que se asocia a las brujas, a los Dráculas, a los vampiros, etc. Bueno, además un murciélago es de algún modo así como un pequeño vampiro. Por tanto, son dos animales más bien oscuros, siniestros, muy adecuados por otra parte con una escena tan sombría como la que se representa aquí. Y, desde luego, cuando el murciélago despliega sus alas, descubre esta banderola con el título Melancolía 1. Se ha discutido mucho sobre este 1. La interpretación, yo creo que una de las interpretaciones muy sugerentes de este grabado la ha proporcionado el historiador Erwin Panofsky, cuyos libros, todos sus libros, os recomiendo porque son, aparte que son muy, muy bonitos y muy fáciles de leer, son interpretaciones fascinantes de obras casi todas renacentistas, aunque a veces ha hecho también interpretaciones de obras medievales, pero casi todas se centra en unas pinturas, unos grabados, unos dibujos, también esculturas, de no fácil interpretación, con una serie de elementos tan extraños como el compás que estamos comentando, y en general toda esta escena, y va intentando descubrir o ir levantando los misterios o los enigmas que las imágenes contienen. Y fue Erwin Panofsky que en un libro dedicado precisamente a Durero
propuso que el título no se refiere, no se tiene que leer como Melancolía 1, lo cual significaría que existen diversos tipos de melancolía y esta podría ser la primera, lo cual significaría que habría otras superiores, o esta sería, por el contrario, la superior, pero no existe ningún documento que demuestre que se creían en la existencia de diversos grados o tipos de melancolía, sino que este 1, esta cifra romana, en realidad es la letra I mayúscula. Y por tanto, el título de este grabado sería Melancolía imaginativa, lo cual significaría que este estado melancólico estaría producido por la actividad desbordante de la facultad imaginativa. Es decir, esto significaría que este ángel, con esta mirada acerada, este ángel en realidad estaría inmerso en todo un mundo de imágenes mentales que su imaginación le produce o le hace ver, unas imágenes mentales de tal calibre que no pueden ser plasmadas sensiblemente, que no pueden ser dibujadas. Son imágenes, iba a decir, superiores y que no pueden ser ni dibujadas, como vemos aquí, ni, digamos, posteriormente aplicadas o trasladadas a la materia. De ahí el abandono de los instrumentos de dibujo y de los instrumentos de construcción, y este estado de postración o de abandono en general en el que se encuentra este ángel. Este ángel o este arquitecto, este artista, se caracteriza precisamente por tener una imaginación muy poderosa que le hace entrar en contacto con un mundo de figuras sobrenaturales, figuras que no tienen cabida en las formas limitadas terrenales que cualquier persona maneja. Y por tanto, lo que este grabado marcaría, y es un hito en la concepción del artista en Occidente, marcaría que pueden existir artistas, considerados artistas, que en realidad no hacen nada. Quiero decir, que no producen ninguna obra material, sino que su capacidad artística se manifiesta a través de una serie de ideas deslumbrantes que tienen o que obtienen a través de una facultad anímica superior como es la imaginación, ideas que por otra parte son irrealizables o irrepresentables y que finalmente tampoco es importante que se representen. Esta incapacidad de dar forma a sus ideas, por otra parte, no mengua la importancia del artista, sino por el contrario, lo acrecienta, porque desde Durero, el artista, el verdadero artista, el artista inspirado, es aquel que, evidentemente, posee un humor melancólico, que le permite, que activa su imaginación y que le permite imaginar escenas, situaciones o formas hasta entonces nunca concebidas, que es verdad que no puede plasmar, pero esto no mengua, no disminuye digamos, la capacidad creativa del artista. A partir de entonces, todas aquellas obras relevantes son aquellas en las que, pese o debido a la imperfección, a cierta imperfección formal, por el contrario, dicha misma imperfección formal, por ejemplo, en bocetos, en esquemas muy rápidamente dibujados, etc., esquemas o bocetos que desde el punto de vista naturalista son absolutamente incorrectos, pero que precisamente dicha incorrección
lo que demuestra es que son simples intentos de cazar al vuelo ideas que no tienen cabida en el mundo material o en el mundo terrenal. A partir de entonces, a partir de Durero, digamos, el artista es el verdadero artista es el que idea, o el que tiene ideas, y no el que produce materialmente unas formas más o menos agradables. Estas ideas, de algún modo, iba a decir, son casi desagradables, porque son ideas que es imposible plasmarlas con la debida precisión. Son ideas deslumbrantes, que deslumbran y que por tanto no caben en el amortiguado o mortecino mundo material. El grabado de Durero, por tanto, es una auténtica piedra angular que separa, digamos, toda una época en que los artistas eran estas personas más o menos esforzadas que trabajaban para producir toda una serie de formas reconocibles, y a partir de entonces aparece una nueva época en que el artista es el que tiene unas ideas sorprendentes, prácticamente incomprensibles, y que evidentemente, debido a la incomprensión que suscitan, no pueden ser plasmadas gráficamente sobre ningún soporte. Bien, la concepción del artista en Durero, para el que prima, digamos, la capacidad imaginativa o, digamos, la capacidad de producir o de captar ideas en detrimento de la capacidad técnica de dibujar, de pintar o de esculpir, evidentemente tendrá unas tremendas consecuencias y se completará con un matiz que aparece a final del siglo XVI, que es lo que vamos a comentar ahora. Bien, no sé si conocemos o nos suena el personaje siguiente. Giordano Bruno. Esta es una estatua que le está dedicada en la ciudad de Florencia, que es la ciudad en la que Giordano Bruno vivía. Giordano Bruno fue un filósofo de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, que entre otras cosas enunció, por un lado, la infinitud del cosmos, y por otro lado, la no centralidad de la Tierra en el mundo, y que por tanto los astros no giraban alrededor de ella, sino que giraban alrededor del Sol. Y sobre todo enunció que el mundo es infinito. Y un mundo infinito, evidentemente, es un mundo que escapa a cualquier control, y por tanto escapa a cualquier control sobrenatural. Bien, debido a sus ideas, una de las cuales ahora comentaremos, Giordano Bruno finalmente fue arrestado, porque de algún modo sus ideas casi ponían en jaque la noción del Dios omnipotente que controla toda su creación, y fue arrestado, enjuiciado, condenado a muerte y quemado vivo en una de las plazas de Florencia. Giordano Bruno fue, por otra parte, el último ejecutado, y el último ejecutado en la hoguera por sus ideas. Hace unos años el Vaticano pidió públicamente perdón por la tortura y, digamos, la ejecución de este filósofo. Bien, no vamos a hablar de la noción de infinitud, aunque también sería interesante, de Giordano Bruno, sino de su aportación a la teoría del arte. ¿Qué es lo que Giordano Bruno enunciaba? Bien, Giordano Bruno fue el que puso el acento en una noción, la noción de genio, dotándola de un significado absolutamente distinto al que tenía hasta entonces. La palabra genio, evidentemente, es una palabra que usamos o abusamos en algunas ocasiones.
hay toda clase de personas que consideramos superiores o particularmente dotados, que son calificados de genios. Futbolistas, artistas, cantantes, incluso políticos, etcétera, son calificados de verdaderos genios. Es decir, el genio es una figura prácticamente sobrenatural, no es no es, no es no es un humano. Y es un adjetivo que nos lanzamos, eres un genio, etcétera, etcétera. Es decir, es una palabra muy habitual que normalmente pone el acento en la excelencia de una persona, es decir, sus peculiares capacidades, que le permiten emprender aventuras o producir toda una serie de creaciones que son deslumbrantes, que están muy por encima de lo que habitualmente se realiza. Bien, esta noción de genio, que además tendrá una importancia decisiva desde finales del XVIII y sobre todo en el siglo XIX, es una noción que hoy en día está puesta en sordina y se vuelve a destacar la noción de esfuerzo, de un trabajo mesurado, etc. Es decir, mientras que la noción de genio, que implica necesariamente que alguien es superior a los demás, está bastante cuestionada. Pero por otra parte es una noción que volvió a aprender enormemente en los años 80, sobre todo en el 80 y 90 del siglo pasado, en que de golpe el mundo se volvió a llenar de genios. El mundo del arte se volvió a llenar de genios o de supuestos genios, como por ejemplo Damien Hirst, Jeff Koons, etc., que por otra parte siguen todavía hoy en día activos. Bien, la palabra genio viene del latín genus, el cual es la traducción de un término griego que se llama daimon. Bueno, que se dice daimon. El daimon era en Grecia, era un pepito grillo, entre el pepito grillo y el ángel de la guarda. Era una figura de la que una figura que muy pocos personajes poseían. El más célebre es el daimon de Sócrates. Es una especie como de espíritu que sigue a una persona y le aconseja. Es por tanto un espíritu que dialoga constantemente con una persona y que esto explicaba que de tanto en tanto Sócrates, cuando paseaba y dialogaba con amigos, de golpe se detenía y parecía ensimismado, como absolutamente desconectado del mundo que le rodeaba, ya no prestaba atención a los demás. Una imagen un poco parecida a la del ángel de Durero, el ángel melancólico de Durero, y cuando finalmente, recobraba sus espíritus, decía perdón, y se podía de nuevo andar, explicaba que lo sentía mucho, pero que estaba dialogando con su daimon. El diálogo no lo iniciaba Sócrates, sino que en todo caso Sócrates respondía a su daimon, que de tanto en tanto, entraba en contacto con él. No era un estado de posesión precisamente, Sócrates no entraba en trance, pero sí que se desconectaba completamente del mundo y de la situación que le rodeaba o en el que se encontraba. Y solo en estos momentos, solo prestaba atención a lo que el daimon le contaba. Bien, el término genus en latín, que es la traducción del daimon, no designa exactamente lo que el daimon era e implicaba en la Grecia antigua. El genus es el espíritu de un clan familiar. Así como el daimon es personal, el genus es familiar o clánico. Es decir, cada clan, cada familia, en sentido extenso, tiene un genus, que no es el origen del clan, no es, por tanto, una figura totémica,
como puede ocurrir, por ejemplo, en algunas culturas, entre comillas, tribales del norte de los Estados Unidos, indios de los Estados Unidos, sino que efectivamente es un espíritu protector que por otra parte caracteriza a un determinado clan. Y desde luego al Genus se le rinde culto. Los romanos, que eran tremendamente supersticiosos, rendían culto a sus manes, a sus lares y al Genus, que eran figuras, eran los antepasados, los muertos y, digamos, el espíritu familiar, podríamos llamarlo de este modo. Y por tanto, todos los miembros de un clan se reconocían en el genus que los representaba. Bien, eso sí, es una figura sobrenatural como el daimon, pero en este caso es una figura, digamos, colectiva, que permite, tanto el daimon como el genus, sí que permite distinguir a una persona o a un grupo de personas que mantienen relaciones de parentesco. Bien, el genius o el genio se nutre de estas concepciones anteriores, pero presenta sustanciales diferencias, sin embargo. El genio ya no es una figura sobrenatural. El genius es una facultad anímica. Pero, así como todos los clanes tienen un genus, solo unos elegidos tenían un daimon. Del mismo modo, solo algunas personas poseen genio, es decir, son. En realidad, no, cuando decimos son genios, utilizamos el término genio de manera impropia. Habría que decir tienen genio. Lo que pasa también es verdad que tener genio implica tener, en realidad significa tener mal genio. Pero desde luego, bueno, tener mal genio es ser una persona intratable que machaca y trata mal a los demás. Tener mal genio es tener un carácter sombrío, ser una persona inaguantable. Y, digamos, estas características también definen a la persona que tiene genio, tal como lo entiende Giordano Bruno, porque fue Giordano Bruno el que, digamos, dotó al genus, al genio, le dotó de unas características particulares. El genio se convirtió en una facultad anímica que sólo estaba al alcance o que sólo algunas personas poseían. Es más, estas personas eran artistas. Sólo podían ser artistas. Y es más, eran artistas porque poseían genio. Es decir, el genio les convertía en un artista. ¿Esto significa, por tanto, que sólo que todos los artistas tenían genio? No. Lo que explicaba Giordano Bruno es que la mayoría de los artistas tienen un mayor o menor talento. Es mejor que tengan un cierto don, pero este don es absolutamente insuficiente. Este don no les convierte en un artista. El don tiene que cultivarse. Es decir, hay que ejercitarse, hay que alimentar al don. ¿Es necesario tener un don? Sí, ciertamente, para producir una obra notable, pero este don tiene que trabajarse y ponerse en práctica. Por tanto, el artista tiene que formarse, educarse y adiestrarse. Tiene que tener una serie de modelos y de maestros que le vayan guiando hasta que finalmente encuentra, digamos, su tono personal. Las obras de los artistas con talento son unas obras notables, sin duda, sin duda. Son unas obras que están bien compuestas, que están bien realizadas. Son unas obras en que la relación entre la idea y la forma está equilibrada. No son unas obras sorprendentes, pero son unas obras que están bien ejecutadas. Incluso
digamos, la palabra bien denota, es un término que es propio de la moral y no de la estética. Es decir, de algún modo son ejemplos de pulcritud, son ejemplos de un buen hacer. Y por tanto demuestran que aquella persona se controla, está formada, está en plena facultad, en pleno dominio de sus facultades, domina completamente sus facultades y por tanto aparece como un ejemplo de comportamiento, de buen comportamiento. Bien, esto es lo que hacen lo que hacen los artistas con talentos, que son la mayoría. Pero los artistas con genio producen unas obras absolutamente distintas. Son unas obras que no obedecen o que parecen no obedecer a ninguna regla. Cosa que es falso. Sí que obedecen a reglas, pero estas reglas han sido determinadas por la propia creación. Es más, con cada nueva creación, con cada nueva obra, el artista, el genio o el artista genial, el artista con genio, produce nuevas reglas. Por tanto, estas reglas, digamos, no preexisten a la creación, sino que son fundadas por cada creación que el artista genial, permitamos esta expresión, el artista genial produce. Por tanto, no son obras ni caprichosas, ni gratuitas, recordemos lo que Kant decía, sino que son unas obras que están perfectamente estructuradas, pero que responden a modelos, a normas, a criterios hasta entonces inexistentes. Y es más, unos criterios que a partir de entonces los artistas con talento seguirán. El que no los seguirá es el genio, porque el genio, en realidad, con cada obra, enuncia unos nuevos criterios y presenta al resto de los artistas no geniales, les ofrece estos criterios que ellos podrán seguir. De ahí es el aspecto de las obras de los artistas con talento de un cierto déjà vu. De algún modo recuerdan obras mejores, que son las obras de los genios. Y esto es lógico, porque de algún modo el artista con talento sigue con dificultades los pasos de los genios que les van abriendo camino y proporcionando modelos, nuevas reglas, etc. Reglas que evidentemente el genio no seguirá, porque él es, digamos, crea obras que crean reglas. Esto por un lado. Por otra parte, el genio no tiene que esforzarse, no tiene que educarse, formarse, en absoluto. El genio crea de manera absolutamente libre. No sigue ninguna pauta ni ningún modelo conocidos. Las obras de los genios, evidentemente, son obras, por tanto, un tanto enigmáticas y a veces incomprensibles. Como no siguen ningún modelo, son obras que formal y técnicamente, pueden ser imperfectas. Es posible que incluso Giordano Bruno pensara en Leonardo innovando técnicamente y yendo de fracaso en fracaso con unas obras que no logra terminar o que se descomponen a poco de terminarlas, como la Santa Cena, que ya habíamos comentado. Pero digamos, estas dificultades técnicas a las que se enfrentaba Leonardo no menguan en absoluto la brillantez de sus obras y su capacidad de artista superior, puesto que un genio no aplica reglas y normas conocidas, y menos normas técnicas. El genio es aquel que, por tanto, produce unas obras absolutamente innovadoras, el que no tiene que esforzarse. Eso sí, abre paso al resto de los artistas. Incluso el genio, iba a decir, prácticamente no le hace falta hacer nada para ser un genio. El trabajo no demuestra nada. El genio preexiste a cualquier creación.
Obviamente, Giordano Bruno manifiesta la absoluta superioridad, pero también la singularidad del genio, porque genios hay muy pocos, lo cual les dota, evidentemente, de un cierto carácter sobrenatural. El genio es el que encabeza, el que abre vía, tiene un cierto carácter visionario, ve e intuye formas y composiciones a las que el resto de los artistas no llegan y las plasma o no, como quiere, sin responder a ninguna pauta, norma compositiva y técnica alguna. El genio es un personaje absolutamente singular y libre. Y lo es precisamente porque está dotado de esta característica tan singular que es la facultad genial, la facultad del genio, que es una facultad anímica. Desde luego, Kant en el siglo XVIII retomara, bueno, a partir de Giordano Bruno hay toda una serie de pensadores o de teóricos que van elaborando y van trabajando esta noción que se convierte en una noción central en el mundo del arte y prácticamente se convierte en un sinónimo de obra de arte. Las obras de arte ya solo se conciben como obras maestras y las obras maestras son las obras de un maestro y un maestro es un personaje dotado de genio que por tanto está por encima de los problemas, limitaciones y vicisitudes que afectan la creación, o mejor dicho, la composición del resto de los artistas. La noción de vanguardia, de artista de vanguardia, precisamente se sustenta en la noción de genio, porque un artista de vanguardia es el que abre camino. El resto le van siguiendo como pueden. El término no solo tiene connotaciones materiales, sino que define la figura del líder que va creando prototipos, formas, sonidos, etcétera, deslumbrantes. Y, contrariamente a la noción platónica de artista inspirado que muestra a un poeta que produce o que da lugar a unas obras deslumbrantes, pero que es incapaz de saber por qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho, el genio está en la plena controla y domina absolutamente sus facultades. Él es el responsable único y último de su creación. Pero de algún modo, un genio es una figura sobrenatural. Bien, como os decía, la noción de Giordano Bruno, que desmonta, de algún modo, desmonta todos los talleres medievales que implican o que requieren que para que un artista sea aceptado por un gremio y por tanto pueda recibir encargos, pueda trabajar, tiene que pasar por una serie de pruebas, tiene que pasar por un adiestramiento, tiene que seguir una serie de modelos hasta convertirse en un maestro de taller. Todo esto, toda esta concepción se cae a pedazos con la noción de genio que Giordano Bruno enuncia muy a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, una noción que incluso implica que un artista puede ser artista sin producir prácticamente nada. Del mismo modo que con Durero habíamos visto que un artista es el que tiene ideas imaginativas, a las que en ocasiones no consigue no consigue encontrar la debida forma para plasmarlas, del mismo modo para Giordano Bruno, el artista, el verdadero artista, es el que tiene ideas deslumbrantes, que las plasma de manera deslumbrante, contrariamente al melancólico de Durero. El artista genial para Giordano Bruno es aquel que sabe plasmar estas ideas y por tanto la forma retrata perfectamente, reproduce perfectamente la potencia de la idea,
pero esto no significa que necesite necesariamente plasmarlas. Puede simplemente contentarse con enunciarlas verbalmente. La idea de Giordano Bruno es una idea, por tanto, fundamental, que ha marcado, para bien o para mal, la concepción del artista en Occidente, al menos hasta el siglo XX. Marcel Duchamp y otros artistas, los dadaístas, evidentemente se burlaron de esta noción, aunque curiosamente Marcel Duchamp fue considerado el mayor genio del arte, casi incluso superior a Picasso, precisamente porque no hizo nada. Se limitó a enunciar una serie de ideas que eran descifradas e interpretadas por toda una corte de teóricos deslumbrados por sus singular ocurrencias. Desde luego, para Giordano Bruno, esto sí lo que es importante, lo que hacen no son ocurrencias. Todas sus creaciones están perfectamente estructuradas, tienen sentido. Eso sí, el sentido es enigmático y la estructura que sustenta y que da forma a sus obras es una estructura hasta entonces desconocida. Es una estructura, por tanto, absolutamente novedosa que el resto de los artistas que no tienen genios seguirán trabajando. Bien, con estos últimos comentarios sobre la noción de genio en Giordano Bruno, una noción que siguió explorando, por ejemplo, Kant, y su impacto en la concepción y en la teoría del arte, al menos en Occidente, terminamos estas sesiones dedicadas a comentar el arte, tanto el gesto artístico como la obra de arte, entendida como una imitación. Hemos, en este recorrido, hemos partido de la noción platónica de imitación, una noción controvertida, o mejor dicho, contradictoria, ya que, por un lado, condena el gesto mimético y, por otro lado, considera de que tanto el gesto o la obra son inevitablemente necesarios toda vez que no somos capaces de alcanzar ciertas verdades y que necesitamos el recurso de la ficción para poder vislumbrarlas y, desde luego, tanto en la noción de imitación platónica cuanto la que comentamos aristotélica, lo que sí hemos percibido que la obra mimética es presentada como algo profundamente perturbador. Si bien la perturbación, el caos emocional, podemos decir esto, que provoca es positivo o negativo según cómo se enjuicie. Para Platón, esta turbación que provoca la ilusión mimética es absolutamente condenable, aun cuanto el creador que produce dichas ilusiones cuando está poseído y cuando está, por tanto, perturbado, en este caso no es que se le presente de manera absolutamente positiva, pero sí se considera que tiene la capacidad de producir unas obras mucho más fascinantes que las obras que producen quienes no gozan de este encuentro, de esta posesión sobrenatural. Por el contrario, lo que vimos es que para Aristóteles, desde luego, la obra, al menos la tragedia, es una obra mimética, es una obra que reproduce determinadas acciones y que tienen como finalidad perturbarnos profundamente, es decir, enfrentarnos a realidades duras de soportar, para que tras este primer y controlado enfrentamiento estemos preparados para soportar problemas o situaciones semejantes en la vida real. Y por tanto, evidentemente, para que se produzca para que esta vacuna sea efectiva,
es necesario que evidentemente la obra de arte nos remueva interiormente y nos produzca desde temor o miedo hasta un sentimiento de compasión por lo que está ocurriendo en la escena. Por tanto, tanto en un caso como en otro, la perturbación, la capacidad del arte de removernos aparece en unos casos de manera condenable, en otros casos, por el contrario, de manera absolutamente necesaria y defendible. A través de la noción de turbación, de posesión, empezamos a estudiar la noción de inspiración. La noción de inspiración, que básicamente lo que hace es destacar la capacidad de algunos creadores por alcanzar determinadas realidades a las que el resto de los artistas son inmunes y por tanto son situaciones o esferas inalcanzables para todos los demás. A través, por tanto, de esta noción de inspiración, hemos ido viendo cómo la figura del artista se ha ido perfilando, uniéndose a esta noción del humor melancólico que acaba definiendo al artista como un ser singular, cuya singularidad, cuando se acompaña de la noción o se junta a la noción o al concepto de genio, da lugar a un artista que produce una obra incomparable. Y curiosamente, la noción de genio pone en jaque, pero digamos, defiende, digamos, defiende la noción de imitación. Porque, por un lado, el artista genial, tanto en Giordano Bruno como posteriormente en Kant y en el romanticismo, es aquel que no sigue ningún modelo. Él es el modelo de los demás. Su obra es incomparable, no sigue ninguna regla, ninguna pautas conocidas y, por tanto, evidentemente, no imita nada. Es, en sí, una obra profundamente original, una obra que por otra parte también se desmarca de las creaciones naturales y que tiene casi una entidad superior porque es capaz de proporcionar unos modelos para entender el mundo. Por tanto, por un lado, esta noción de genio, digamos, abole completamente la noción de mímesis, condenada en Platón o defendida por Aristóteles, pero al mismo tiempo la apuntala porque para todos aquellos artistas que no tienen genio, les conviene o necesitan poseer una serie de modelos a los que seguir. Y por tanto, llegamos a la paradoja que el artista dotado de genio o el artista genial es aquel que pone fin a la necesidad de imitación, necesidad que por el contrario todos aquellos artistas que no son geniales y que por tanto siguen la senda del genio, están atentos a lo que produce el genio, obviamente necesitan de los modelos, de las obras modélicas que los genios producen para saber qué y cómo hacer. Es decir, que curiosamente hemos llegado a a un cruce. La noción de genio nos lleva a entender la obra de arte como una obra absolutamente original, pero al mismo tiempo la noción de genio nos lleva digamos, a entender al artista que carece de esta facultad, pero que puede poseer un talento especial, nos lleva a reforzar la noción de imitación, porque los talentosos no saben qué hacer si no tienen modelos que seguir. Bien, por tanto, con este comentario llegamos al final de este recorrido que hemos empezado por el mundo de los espejismos, las ilusiones y el mundo de las máscaras. El mundo de la máscara, evidentemente, es el mundo de las imágenes vacuas, ya que detrás de la máscara no hay absolutamente nada más que un vacío y unos agujeros en las que no se
a través de los que no se trasluce ninguna mirada, pero a través de la máscara hemos llegado al desenmascaramiento del artista, el artista genuino, genuino tiene que ver con genio. Pensar que también el término genio, en realidad la palabra genio y genuino, el adjetivo genuino, están compuestos a partir de un radical que también se encuentra en palabras como engendración. Por tanto, la creación o la engendración de seres identes, obviamente distintos y que no son una simple réplica de cosas o de seres ya existentes, la noción de genio evidentemente apuntala o lleva a la noción de verdadera creación, que es la creación de entes, de cosas o de seres radicalmente distintos o radicalmente nuevos. Y por tanto la noción de novedad, pero también la noción de ruptura, de seguir una senda que no es la senda conocida, la invitación a explorar nuevos caminos, a probar nuevas formas y nuevas maneras de actuar o de crear, son aportaciones o son consecuencias de la lenta imposición de la noción de genio en la teoría del arte en Occidente. Una imposición que se ha ido consolidando a partir, por ejemplo, del grabado La melancolía de Durero y evidentemente la definición de la noción de genio que Giordano Bruno instituye. A partir de entonces, evidentemente, el arte ya no tendrá nada que ver con la noción hasta ahora entendida, si bien también es cierto, hay que tener cuidado, la noción de genio es una noción profundamente religiosa o mágica y por tanto, en realidad, el artista dotado de genio, tal como se concibe a partir del siglo XVII, en el fondo, de algún modo es una continuación de la noción del profeta, del chamán, del mago y del religioso que existe desde la noche de los tiempos y que presenta al creador, al artista o al artesano, como aquel que, por un lado, es capaz de entrar en contacto con realidades superiores, por ejemplo, a través del porte de la máscara, y al mismo tiempo es capaz de producir unos objetos o dotados de vida o que se pueden dotar de vida y que por tanto pueden mezclarse y contribuir a digamos, a enriquecer la creación natural, enriquecerla o perturbarla. Pero desde luego, en este caso, el chamán, el mago o el artista genial es un artista que produce algo más que objetos, que réplicas, que imágenes, espejismos o máscaras, sino que produce o la ilusión de vida o objetos o situaciones que en el fondo son situaciones vitales, son situaciones dotadas de vida y son situaciones u obras sin las cuales o no podríamos vivir o la vida sería más difícil o deprimente. Bien, a partir de entonces, a partir de ahora nos quedarán dos últimas clases en las que seguiremos explorando alguno de los conceptos que definen y precisan y caracterizan la noción de arte y de este modo podríamos quizás acabar sabiendo qué es aquello que tenemos que contemplar atentamente para entrar en contacto con determinadas verdades que sin la presencia, sin la existencia de la obra de arte, estarían completamente vetadas para nosotros o serían incluso inimaginables. Espero que sigáis bien, que podáis seguir siguiendo estas clases que seguramente tendrán que seguir el primer cuatrimestre del curso que viene, que al parecer podría seguir siendo virtual,
lo que para mí es un poco desastre, porque el hablar ante una pantalla en la que solo me veo a mí es cuanto menos extraño. Pero si al menos, digamos, estas clases pueden servir, pues, digamos, fantástico. En la sesión de hoy os he recomendado los libros de Erwin Panofsky. Buscar cualquier libro suyo, como por ejemplo Estudios de Iconología, y encontraréis unos modelos de interpretación de obras de arte, unos modelos absolutamente fascinantes. Además, con unos textos ricos, complejos y sin embargo muy fáciles de leer, unos textos que prácticamente se leen casi como una novela de aventuras, porque son novelas de detectives, ya que el texto va mostrando como Panofsky va encontrando indicios, pistas, elementos, gracias a los cuales va abriendo las puertas de determinadas obras hasta alcanzar su mensaje. El único problema es que Erwin Panofsky pensaba que llegaba a alcanzar el verdadero mensaje, pero este en realidad no existe, ya que toda interpretación correctamente establecida llega a una verdad, aunque a la verdad a la que llega poco tenga que ver con la que otro intérprete encuentra. Todas las verdades son válidas si bien cada una de ellas es válida en un momento u otro. Bien, muchas gracias y nos veremos no este viernes, que es fiesta, sino el miércoles que viene. Mucha suerte.